Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo reine en sus corazones. Es un placer nuevamente entregar este devocional en este día. Y antes de pasar a su palabra, quiero pedirle que me acompañen en una pequeña oración. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, le doy la gloria, Señor, le doy la honra. Pido, Señor, por su palabra, para que ella traiga consuelo, Señor, traiga exhortación, edificación a su iglesia, a su pueblo. Pido también la guía y dirección, Señor, de su Espíritu Santo para poder entregar su palabra. En el nombre bendito y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Abran su Biblia en el Salmo 73. Vamos a leer el versículo 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Palabra del Señor. El Salmo 73 es un salmo escrito por Asaf. El primer libro de Crónicas, los capítulos 5, 15 y 16, encontramos varias referencias sobre Asaf. Se nos dice que fue elegido por David como director musical. También se nos dice que él era diestro en címbalos de bronce. Y también se nos dice que él era un cantor. Este hombre, este varón, era verdaderamente un hijo de Dios. Y este Salmo 73, para comprenderlo bien, para comprenderlo con exactitud, se puede decir que es un testimonio de Asaf, algo que él vivió, algo que pasó él en su vida. Y este salmo comienza con una declaración de Asaf sobre Dios. Encontramos en el versículo 1 de este salmo, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Algo maravilloso, algo precioso que él dice de Dios. Pero en los versículos 2 y 3, él declara algo de su vida, algo personal de él. Dice el versículo 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él con mucha sinceridad declara que él tuvo envidia de los arrogantes. Y esta envidia, como veíamos aquí en estos versículos, casi lo hicieron resbalar. Casi él se aleja del camino del Señor porque vio la prosperidad de estos arrogantes. De los versículos 4 al 12 podemos ver lo que él veía de estos hombres que no eran temerosos de Dios, de estos hombres apartados de la verdad de Dios. Por ejemplo, el versículo 4 dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. El 5 dice: no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. En estos versículos el salmista puede ver la prosperidad de estos hombres, puede ver que aún llegando a la muerte ellos llegan sin enfermedades, llegan con todo su vigor. También podemos ver en el versículo 9: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Eran hombres impíos, hombres contrarios a Dios. Dice el versículo 8: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. El salmista puede ver en estos hombres que tienen de todo. Se puede decir que ellos tienen de todo, que consiguen todo, que no les falta nada, que hay comodidades en ellos. Y esto produjo en él una envidia que casi lo hicieron salirse del camino del Señor. El versículo 13 nos declara, dice:
verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esta envidia estaba produciendo en él mirar en poco el servicio al Señor. Era tanto la lucha que él tenía al mirar estas cosas y verse él mismo, que estaba pensando en dejar este camino. Dice el versículo 14, y notamos ya aquí mucha amargura en su corazón al ver estas cosas. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Podemos ver que esto que él veía estaba produciendo un dolor en su corazón. El versículo 16 nos dice: cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Él no podía comprender, entender que hombres malvados, hombres perversos, hombres alejados de Dios, pudieran disfrutar de tantas cosas, de tantos placeres, de tanta riqueza, de tanta salud, de tantas cosas materiales. Y él, que guardaba su corazón, que guardaba sus manos en inocencia, en pocas palabras, él no conseguía nada de estas cosas. Este Salmo 73 relata este testimonio personal del salmista, y llega un momento en su vida que cambia esta actitud. Dice el versículo 17, como leímos al principio: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hay algo maravilloso, algo precioso que sucede en la vida del salmista de Asaf cuando él entra al santuario de Dios. Por el tiempo que él ministró en los tiempos del rey David, podemos entender que es el tabernáculo de reunión. Este santuario, este lugar apartado, este lugar santo, este lugar consagrado para la adoración y alabanza del Señor. Podemos entender que aquí también era donde estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia del Señor. Aquí también en donde se realizaban las diferentes ofrendas, los diferentes sacrificios a la entrada del tabernáculo, en este santuario donde el pueblo del Señor venía para presentar estas ofrendas, estos sacrificios de alabanza por la culpa, por el pecado, de acción de gracia. Y, y dice la palabra que cuando él entró al santuario de Dios, él comprendió cuál era el fin de estos malvados. Como leíamos el versículo 18, dice: ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. En pocas palabras, el salmista está viendo que en vez de tenerles envidia, estos hombres eran dignos de tenerles lástima por el fin de ellos. Y el versículo 22 nos dice que tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Él llega a decir que no comprendía, que su ignorancia no lo dejaba ver la verdad, no lo dejaba ver lo bueno que era servir al Señor. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia, alguien sin entendimiento. Podemos ver también que dice el 24: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué cambio más maravilloso de este varón, del versículo 13 aquí al 24. Hay una actitud totalmente diferente. En el versículo 17, como veíamos, dice que él, entrando en el santuario de Dios, no se nos dice con exactitud qué es lo que sucedió, qué es lo que hizo él. No se nos dice si a lo mejor él elevó una oración delante de Dios, o cantó alguna alabanza al Señor, o fue exhortado tal vez por la palabra, por las escrituras. No se nos dice qué realmente fue lo que sucedió, qué hizo él para comprender esta verdad de que era mejor servir al Señor. El versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti
nada deseo en la tierra. Qué maravillosa declaración del salmista al comprender que no valía la pena realmente desear lo que los impíos tenían. Pero esta comprensión vino solamente cuando él estuvo en el santuario, en la misma presencia del Señor. Aquí hubo el cambio, aquí donde todo cambió en la vida del salmista. Y con mucha sinceridad y honestidad, él puede relatar esta tentación que él vivió. Dice el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¡Wow! ¡Qué precioso! Pasó de esta envidia, pasó de esta tentación a sentir un gozo y un placer maravilloso en la presencia del Señor. Qué fácil es a veces mirar lo que los otros tienen, mirar cómo prosperan y anhelar lo que ellos tienen. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sentido envidia por lo que tienen los malvados? Y se nos olvida que en Cristo nosotros somos ricos, se nos olvida que en Cristo nosotros tenemos vida eterna, se nos olvida que no somos de este mundo, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. La palabra siempre nos está aconsejando a mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Colosenses 3:2 nos dice que poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hay otro consejo también en las Escrituras, en el libro, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué maravillosos consejos nos da la Escritura para que nosotros estemos siempre centrados en Cristo. Sabemos que tenemos necesidades del pan, del agua, de un lugar donde vivir, tenemos necesidades del vestuario, pero la mayor y más grande necesidad de nuestras vidas es amar a Cristo, amar su presencia, respetar su presencia, honrar la presencia del Señor. Yo me impacto cuando leo en el Antiguo Testamento la conciencia que había en los profetas del Señor. Ellos decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Había algo maravilloso, una conciencia de ellos de saber que la presencia del Señor los guiaba día tras día. En Hebreos 12:2 podemos ver, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué maravilloso cuando la palabra nos aconseja en quién debemos poner nuestros ojos. No estamos libres de las tentaciones. Aquí el salmista vio la prosperidad de estos hombres malvados y deseó tener lo mismo, pero él dice claramente con mucha sinceridad que él tuvo envidia, pero casi se deslizaron mis pies. ¿Cuántas veces nosotros hemos también sido tentados en muchas cosas y gracias a Dios hemos sido librados de estas tentaciones? Querida iglesia del Señor, sabemos que los tiempos todavía vivimos tiempos difíciles, se están viviendo cosas en el país complicadas, difíciles, todavía hay falta de trabajo, hay inseguridad en lo económico, pero sabemos que nuestro Cristo es proveedor de toda necesidad. Cuando nosotros ponemos primeramente nuestra mirada y nuestro corazón en Cristo, sin duda, sin ninguna duda,
Él proveerá para nuestras necesidades. Ciertamente el salmista pudo alegrarse, pudo contentarse una vez que él entró al santuario, que pudo disfrutar de esta presencia. Todo cambió como él comprendió que no vale la pena amar este mundo, no vale la pena dejarse llevar por lo que los otros tienen y no disfrutar lo que tenemos. Y lo más grande y lo más maravilloso que tenemos es a Cristo en nuestras vidas. Tenemos la guía de su Espíritu Santo que nos guía en este mundo, que nos guía a entender, a comprender su palabra. Y yo quiero invitarle a que usted pueda en su hogar, en la tranquilidad de su hogar, a estudiar este Salmo 73, pueda leerlo completo y pueda gozarse al entender, al comprender que lo que tenemos es más valioso que todos los tesoros de este mundo. Cristo en nosotros. Que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor les guarde. Amén y amén.